Hola, mi nombre es Michael Mi nombre es Andrea, y esto es... Pizquita de Sal. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro quinto episodio de nuestra Sí, segunda temporada de Versus en la Vida. sí, estamos muy emocionados, como siempre les decimos. Espero que puedan estar viendo los otros capítulos, que sea esto una secuencia de los versus en la vida que cada uno de nosotros enfrentamos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida cotidiana del diario a diario. Sí, y el versus de hoy se llama Verdad versus Emoción. Sí. Sabemos que las emociones son el diseño de Dios también en nuestras vidas, pero a veces nos juegan un mal juego, una mala pasada, y nos terminan confundiendo, nos terminan llevando a tomar malas decisiones. Entonces, si bien son el diseño de Dios, siempre la verdad de Dios debe predominar sobre ellas. Sí, y hoy queremos un poco ver, un poco pensar, un poco meditar en este contraste de cómo es vivir en esta verdad que permanece, que hay una sola, y estas emociones que fluctúan muchas veces. Sí, así que vamos a estar explorando este versus en nuestra vida que yo creo que muchos de nosotros constantemente lo estamos viviendo. ¿Serán mis emociones, mis sentimientos? ¿Qué opinarán las personas? ¿Y cuál es la verdad en medio de todo esto que está pasando y que estamos sintiendo? Sí, y también queremos ver y creemos que es muy importante en cómo aprendemos a reconocer lo que sentimos sin permitir que nuestras emociones definan cómo estamos viviendo. Y también queremos compartirles un versículo que es Jeremías 17:9, que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y con este versículo también les queremos dejar una pregunta, que es: ¿cuántas veces hemos tomado una decisión solo basado en cómo nos sentías en ese momento? Amor, ¿cuántas veces has hecho eso? Yo creo que varias veces, la verdad. Sobre todo cuando me enojo. Yo cuando me enojo me dejo llevar mucho por lo que estoy sintiendo en el momento, por la emoción que me produjo ese enojo. Y después cuando ya me calmo y digo, oh, ¿cómo dije eso? O ¿cómo pude hacer eso? Y después digo, pucha, me dejé llevar por lo que estaba sintiendo en ese momento. Y así, bueno, miles de historias, ¿no? Yo creo que a todos nos puede pasar. ¿O Sí. nos ha pasado? Yo creo que es muy importante aclarar nuevamente que las emociones no son malas, las emociones las creó Dios. Vemos en la Biblia muchas veces Jesús hablando de cómo se sentía, que estaba entristecido, lloró, sintió enojo. Las emociones no están mal, pero no es algo bueno dejarnos llevar o tomar decisiones en el momento de que las emociones están a flor de piel, como suelen decir, ¿no? Sí, entonces es importante que vayamos pensando y reconociendo si en nuestras vidas nos estamos dejando llevar más por las emociones o por la verdad de Dios. Y yo creo que eso es un poco más fácil a veces de identificar, porque en el momento de euforia quizás no podemos ver, pero ya cuando estamos mal calmados nos damos cuenta de que nos tomamos una decisión en base a las emociones y no en base a una verdad. Sí, creo que hay algo, adelantándonos un poco, algo súper práctico, ¿no? Como dice mi esposo, y que a mí me ha pasado también muchas veces, nos dejamos llevar por nuestras emociones y obviamente no somos tontos, ¿no? Después de que ya pasa todo, nos damos cuenta que a lo mejor no debíamos haber actuado así, a lo mejor no hubiéramos escuchado tanto a nuestro corazón o a nuestra mente con las emociones manejadas. Y eso es una buena oportunidad para poder decir, ok, la próxima vez voy a tratar de actuar de diferente manera, porque obviamente todo es un crecimiento en nuestra vida cristiana, es un desarrollo personal. Así es, y no solo a mí, ni a ella, ni solo a ti, sino también a personajes de la Biblia. Las emociones le jugó muchas veces malas pasadas. Una persona que se veía que vivía las emociones 100% era David. Y en uno de sus salmos se escribe lo siguiente, Salmos 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces yo creo que aquí David
que vivía sus emociones al 100 y que tenía sus salmos que subían y bajaban de emociones, nos dice o le dice él, mejor dicho, a su propia alma que no se abata, sino que espere en Dios. Y yo a veces pienso que cuando dejamos que las emociones revolucionen y que nos predominen, comenzamos a tomar malas decisiones y no esperamos en Dios los tiempos correctos. Sí, como dice mi esposo David, creo que era alguien que realmente vivía sus emociones. Se ve mucho en varios salmos donde él transmite mucho lo que está sintiendo, pero como lo compartí en otros capítulos, también en esos mismos salmos vemos como esas emociones tan perturbadoras que él estaba sintiendo, tan en diferentes ondas, súper arriba, súper abajo, vemos que esas emociones tan fluctuantes le llevaron a Dios. Le llevaron a recordar lo que Dios había hecho en la vida de sus antepasados, le llevaron a recordar lo que Dios había prometido a su pueblo. Entonces creo que algo importante a rescatar de aquí es que esas emociones fluctuantes que muchas veces tenemos como humanos, como personas que vivimos en un mundo tan cambiante, sean en la razón o sean la excusa para que nos lleven hacia Dios. A lo mejor nos sentimos súper tristes, súper abatidos, de tirarnos en el piso, llorar y no levantarnos nunca más. Ok, estás sintiendo eso, está bien, pero que eso te conduzca hacia Dios, que eso te conduzca a lo mejor a lo que el Señor quiere ministrar en tu vida. Sí, yo creo que las emociones están prácticamente en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos constantemente en nuestra vida diaria. Por ejemplo, en las relaciones que tenemos con nuestros padres, con nuestros esposos o esposas, o en las relaciones que queremos tener, quizás solteros o solteras que están diciendo, ¿será este el chico de mi vida? ¿Será esta la chica de mi vida? Y muchas veces nos dejamos llevar por las emociones y terminamos tomando malas decisiones, o incluso las emociones en la vida diaria cuando estamos conduciendo o vamos en un bus y alguien hace algo que no nos gusta, y a veces la emoción predomina y comenzamos a decir cosas que no queríamos decir en el momento y no nos está predominando la verdad de Dios. Por eso la pregunta es, ¿qué está predominando en tu vida? ¿Las emociones o la verdad de Dios está guiando esas emociones? Sí, y hay que dejar algo claro, que lo dijimos al comienzo también. Verdad hay una sola y sabemos que es Jesús, y emociones hay bastantes. El punto no es que, entonces voy a dejar de sentir para que eso no sea excusa de que tome malas decisiones, porque sentir, como decía mi esposo, vamos a sentir siempre. Estamos en un mundo donde estamos experimentando emociones todo el tiempo a través de los sentidos, a través de olfato, olor, tacto, o sea, siempre estamos sintiendo, y gracias a Dios que sentimos, porque si no, ¿cómo sería este mundo? Pero lo importante es qué hacemos con estas emociones, cómo controlamos estas emociones. Como también compartimos un versículo, capítulos anteriores, Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. Las emociones no nos controlan a nosotros sabemos manejar nuestras emociones, sabemos someterlas bajo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que guía cómo nosotros tomamos decisiones, porque a lo mejor estamos frente a dos puertas y típico estas películas de donde tienes que escoger el camino que tienes que escoger, y tu emoción te puede estar diciendo miles de cosas como, no, esta se ve más bonito, no, pero es que este aquí tiene césped y va a ser más rico caminar, es que este camino está más iluminado. Pero las emociones pueden ser engañosas, como vimos en un versículo de Jeremías, que el corazón es engañoso, pero el que nunca nos va a engañar, el que nunca nos va a fluctuar o va a cambiar, es el Espíritu Santo. Es el que mejor nos puede ayudar para tomar estas decisiones. Sí, la verdad que las emociones nos pueden llevar a pecar, porque, por ejemplo, una persona que lucha con las drogas normalmente quiere consumir cuando a veces pasa por tristeza o a veces pasa por soledad. Entonces, en esos momentos, o pasa por problemas o diferentes emociones, por salir de esa tristeza, va a la droga y termina teniendo una vida de adicción, y así con diferentes cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos las emociones que son normales y naturales, pero vamos a otra cosa, a tratar de que esas cosas suplan o nos hagan salir de esa emoción que estamos teniendo, probablemente llevamos a una vida que no va a ser muy agradable para nosotros ni para los que nos rodean. Pero cuando estamos sintiendo ese tipo de cosas y vamos al Padre, entonces nos encontramos con la verdad y nos encontramos con esas verdades eternas. Sí, y por eso les quiero leer este versículo
que dice que está en Juan 8:32, que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí, hoy en día vivimos en un mundo lleno de opiniones, lleno de filosofías, de conceptos y de personas buscando la verdad. Pero como dijo mi esposa, o sea, hay una sola verdad y esa verdad es Jesús. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, nosotros queremos la verdad, necesitamos tener a Jesús en nosotros. Entonces es importante que cuando nosotros tenemos a Jesús y tenemos esa verdad, comenzamos a vivir en libertad. No es que ya no sentimos, no es que ya no tenemos emociones, no es que ya no tenemos desafíos, problemas o luchas, sino que ya eso no gobierna nuestras vidas, ni predomina en las decisiones que tenemos que tomar, sino que la verdad, que es Jesús, sus conceptos, está en nosotros y comenzamos a decidir bajo esa verdad en medio de las circunstancias. Sí, y es importante que analicemos cómo este versus de la vida, verdad versus emociones, cómo puede afectar en nuestra vida personal y a la gente que nos rodea y que camina junto a nosotros. Por ejemplo, no sé, te equivocaste y empiezan a venir pensamientos hacia ti de: ay, no, es que soy tonta, o no, es que soy fea, es que no puedo hacer esto. Y son tus emociones, son la autocompasión, son la tristeza, tantas cosas en tu mente haciendo una sopa de fideo ahí. Pero verdad hay una sola, sabemos lo que Dios nos dice, y es muy peligroso dejarnos llevar por estas emociones, porque no podemos andar en la vida como hijos del Señor pensando que a lo mejor no tenemos valor o que no significamos nada para nadie. Pero hay verdades claras que el Señor nos ha dicho sobre nosotros, y es importante por eso conocer la verdad. Y la verdad es Jesús, y es el único que nos va a hacer libres, es el único que nos va a ayudar a dominar nuestras emociones, que nos va a quitar todas estas mentiras que tenemos en la cabeza. Sí, y no estamos aquí desde una postura de que no entendemos esta lucha que a veces tenemos entre las emociones y la verdad, sino que estamos desde un punto de reconocer que es un versus mismo que vivimos normalmente en la vida diaria. Entonces queremos entrar un poco en las cosas prácticas. Una de ellas es reconocer y expresar las emociones sin negarlas. Algo práctico es no negar las emociones, saber que somos personas que sienten, que tienen emociones, pero no dejarnos llevar por ellas. Sí, yo creo que en esto también otra cosa práctica es que en estos momentos donde reconocemos que nuestras emociones están a flor de piel, ver, ok, lo que estoy sintiendo está de acuerdo a la palabra, esto que estoy pensando, que me está haciendo sentir así, ¿qué dice el Señor referente a esto? ¿Qué es lo que el Señor nos habla? ¿Qué es lo que Dios ya ha dicho sobre nosotros? Entonces, analizar estos flashes de emociones o de pensamientos que tenemos y ponerlo a la luz de la palabra y ver qué dice el Señor referente a eso. Porque puede ser que algunas emociones están correctas, no sé, como cuando vas en la calle y ves aquí en Ecuador pasa mucho, niños vendiendo en la calle, altas horas de la noche muriendo de frío, y es como, sientes tristeza, sientes compasión. Esas emociones obviamente no te van a llevar a pecar, porque el Señor sintió compasión, el Señor su corazón se entristeció por ver injusticias en la vida, ¿no? Entonces siempre que sintamos algo y que a lo mejor no lo sé, llevémoslo a la luz de la palabra y veamos lo que el Señor dice, veamos lo que Dios ya nos ha hablado sobre esto. Sí, algo importante también que debemos tener en cuenta es que debemos llevar nuestras vidas o las decisiones de nuestras vidas por principios eternos, no por impulsos. Si dejamos llevar nuestra vida por impulsos, por emociones, por lo que sentí en el momento, probablemente vamos a estar tomando constantemente malas decisiones que nos terminan alejando de Dios, lastimándonos a nosotros y a los que están al lado de nosotros. Entonces, por eso es importante vivir tomando decisiones por principios y no por impulsos. Sí, muchas veces, como dice mi esposo, es importante tomar decisiones por nuestros principios, por las verdades que tengamos, por nuestros valores, obviamente que estén alineados con la palabra del Señor. Y mientras más verdades tú tengas en tu vida, más difícil va a ser que las emociones te lleven por el camino equivocado. Entonces, es como, tú sabes decir a veces de que estamos llenos. ¿Cómo es? Sí, no, creo que lo escuché en algún lado, no recuerdo dónde. No sé. Pero daban este ejemplo de la pasta, ¿no? Cuando tú aplastas la pasta, lo que va a salir
es pasta. Pero si tú te aplastas a ti mismo, es lo que va a salir de ti, ya sean cosas buenas o sean malas, ya sea bajo presión, bajo diferentes circunstancias, es lo que va a salir. Entonces es importante que lo que pueda salir de nosotros sea verdad eterna, sea vida. Y que antes de tomar una decisión o dejarte llevar por las emociones puedas orar. Sí, y vemos también en el Nuevo Testamento varias ocasiones donde vemos a discípulos a lo mejor llevándose por sus emociones. Ahí tenemos a Pedro, ¿no? Muchas veces reaccionando por impulso, y está bien, no es que está mal, no es que hay terrible pecador, Dios mío, qué horrible. Pero es como para, a los discípulos también les pasó, los discípulos también tuvieron que crecer. A todos nos pasa que muchas veces reaccionamos por impulso, por emociones, pero hay que saber regresar, ¿no? Al Padre, regresar a mirar a Jesús. Vemos a un Pedro cortando la oreja ahí a lo loco, vemos a un Pedro donde sus emociones, lo que sentía en medio del mar, que sintió miedo, que sintió a lo mejor incertidumbre, lo hicieron hundirse. Entonces hay muchas veces donde nosotros estamos viendo a Jesús y las emociones, en este caso como hablándolo de Pedro, las olas nos distraen. Entonces puede ser muchas veces que las emociones nos quitan del propósito de Dios, pero lo importante es saber regresar al lugar donde debemos estar viendo constantemente. Sí, así es. Y queremos desafiarte, como en cada uno de nuestros episodios, queremos desafiarte a que puedas identificar una emoción que te está dominando, que te está influenciando en las decisiones que tienes que tomar, que en los momentos de presión o en los momentos de depresión, esa emoción está predominando sobre ti y no la verdad de Dios. Y puedas encontrar una verdad que vaya en contra de esta emoción que te está llevando a tomar malas decisiones, o que te lleve a cómo dominar o cómo tener dominio propio sobre esta emoción y puedas caminar en esta verdad de Dios. Sí, sometamos nuestra vida, nuestras emociones a lo que el Señor diga. Yo creo que la clave está en ver hacia Él y que el resto se va a poner en orden también. Porque las emociones cambian, las circunstancias cambian, los estados de ánimo cambian, el clima cambia, pero la verdad de Dios nunca cambia. La verdad de Dios siempre está presente ahí y es la que te va a guiar a lo largo de tu vida. Porque sentir no es pecado, sentir, Jesús también lo sintió, vivió sus emociones, pero no se dejó llevar por ellas. Así es, vivamos por principios bíblicos eternos y no por impulsos emocionales. Sí, este ha sido nuestro quinto episodio. Muchas gracias por ver, denle me gusta, comenten, compartan. Cuéntenos sus experiencias con emociones. Nosotros tenemos muchos, no estamos acá porque sabemos manejar completamente nuestras emociones, todos estamos creciendo, todos estamos en el mismo desafío, y por lo general las historias donde te dejas llevar por tus emociones a veces son un poco chistosas, a veces son un poco trágicas, pero también hay algunas que son buenas. Sí, así es, así que siempre va a ser para nosotros un placer estar con ustedes. Que Dios los bendiga.